El presidente Joaquín Balaguer declaró noviembre como el mes de la familia en el año 1971 mediante el decreto 1656 a solicitud del Movimiento Familiar Cristiano Unidos. En el 1971, una comisión de cristianos fue y hubo un decreto por el presidente de ese entonces, Joaquín Balaguer, que estableció noviembre como el mes de la familia. Así que, hermano, es tiempo de celebrar la familia. Sienta el deseo, la pasión de llegar a su casa, de abrazar a su esposa, de cuidar a sus hijos, de jugar con sus hijos. Eso es armonía, eso es gozo, eso es celebrar y valorar ese tesoro. Y a su nombre. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al verso 9. Deuteronomio está en el Antiguo Testamento. Si usted empieza desde el principio, lo encontrará más rápido. Deuteronomio capítulo 6, desde el verso 4 al verso 9. Cuando lo tenga me confirma con un amén. La palabra de Dios se lee bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gracias, Padre, por tu palabra. Concédeme, Señor, la oportunidad de predicarla conforme a la dirección de tu Santo Espíritu. Que tu palabra, Señor, sea expuesta conforme a la verdad y a la profundidad de tu evangelio. Que sean para la edificación de cada familia en esta mañana, para la edificación de nosotros como tus hijos, para la edificación, Señor, de toda esta comunidad. Ayúdanos a guardarla en nuestra mente y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a hablar de ella en todo tiempo, al acostarme, al levantarme, en el camino, en el trabajo, en la escuela. Ayúdame, Señor, a que tu palabra forme parte de mi conversación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Pues le invito, hermano, el favor de su atención por unos breves minutos. No permitas que el que esté a su lado le interrumpa. Díganle, están en familia, pero vamos a escuchar la palabra de Dios. Si usted entiende que la persona que está a su lado le puede distraer, es válido moverse de asiento. Así que, hermano, no sea un estorbo para otro. Amén. Pues desde el principio de la creación, escuchen esto, la desobediencia de Adán y Eva, la muerte de Abel en mano de su hermano Caín
y a lo largo y ancho de toda la historia bíblica, nos damos cuenta que la familia, los matrimonios, no solo han recibido amenazas, sino, hermano, que los matrimonios, las familias han sido totalmente destruidas. La desobediencia destruyó el primer matrimonio. El pecado destruyó el primer matrimonio. Y muchas veces cuando hablamos de esto, apuntamos hacia Eva. Y yo pregunto, ¿dónde estaba Adán? Hombre que ama a su esposa, debe de cuidarla, debe de protegerla. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán y Eva, que Caín se llenó de odio y mató a su hermano Abel? ¿Dónde están los valores de la familia? Como familia, ¿qué estamos haciendo? Si analizamos eso simple y llanamente, nos damos cuenta que en el primer matrimonio, en la primera familia, hubo un fallo. Porque ¿cómo es eso que Josías se levante contra Jael? ¿Cómo es eso que entre hermanos estemos murmurando uno del otro? La familia, hermano, desde el principio ha sido atacada, ha sido destruida. En la actualidad, nada ha cambiado, Nayeli. La falta de comprensión, la mala comunicación, la ausencia de papá y mamá, la falta de paternidad, la falta de maternidad, el divorcio, los celos, la ira, las infidelidades, las limitaciones económicas, la violencia, las adicciones, entre otros, son muchos de los factores que están afectando la familia hoy en día. Los desafíos modernos, la tecnología, el consumo excesivo de pantalla y pantalla, celulares y celulares. La tecnología, hermano, el estrés, las agendas muy apretadas, no tengo tiempo, la falta de atención, han desviado a muchos matrimonios, a muchas familias del propósito de Dios. Las parejas, los cónyuges están en ruinas. Muchos matrimonios están en crisis. Los hogares, iglesia que me escucha, los hogares necesitan ser rescatados. El altar familiar necesita ser restaurado. Y en esta mañana quiero compartir el mensaje bajo el tema restaurando el altar familiar. Dile, yo en mi casa voy a empezar a restaurar, a reconstruir el altar familiar. Y que esto del altar familiar es unirnos a orar juntos, es unirnos a leer la Biblia juntos, es unirnos antes de acostarnos, antes de levantarnos, a leer la palabra de Dios, es poner los celulares a un lado, es apagar la televisión, es orar juntos, unidos uno del otro. Iglesia que me escucha, familia que me escucha, ese es tu nido, esa es tu higuera y debemos de cuidarla. Si la familia es tu higuera, no permita que se seque. No permita que la relación entre tu esposa y tu esposo se seque. No permita que la relación con tus hijos se seque. Es tiempo de reconstruir el altar familiar. Aunque estemos viviendo bajo el mismo techo, yo pregunto, ¿qué tiempo le dedica usted a su esposa? ¿Qué tiempo le dedica usted a sus hijos? ¿Cuándo fue la primera vez o la última vez que compartieron en familia? Como familia tenemos que crear buenos y excelentes momentos. Eso no significa tener dinero, significa tener la intención de cuidar el tesoro. Cuide su tesoro, que el mundo allá afuera no eduque a tus hijos.
Que el sistema corrompido no eduque a tus hijos. Que la palabra de Dios instruya a tus hijos. Y para eso la Biblia debe ser un manual en la casa. Pero no para ser un objeto, no para ser un adorno, sino para ser comido. Como iglesia tenemos que predicar que las familias deben ser un eje central para sostener la sociedad. Usted como familia se preocupa, se ocupa de alimentar a sus hijos, de vestir a sus hijos. Y en esa misma dirección yo pregunto, ¿se preocupa, se ocupa usted para que sus hijos se alimenten de la palabra de Dios? ¿Se está usted ocupando de que sus hijos conozcan la palabra de Dios? Es tiempo de restaurar, de reconstruir el altar familiar. Está en ruina. Está roto, está quebrado. En casa se habla de todo, menos de Dios. El fracaso de la familia de Dios, de hoy, es que han sacado a Dios de su casa. El fracaso de la familia de hoy es que han cerrado su puerta al Señor. Si quiere éxito, dile: Señor, entra a mi casa. Dígaselo. Entra a mi corazón. Y Él te va a dar la estrategia para reconstruir el altar. Restaurando el altar familiar. En la antigüedad, cuando se hablaba de altar, se hacía referencia a un lugar, a un espacio de adoración. Un lugar de agradecimiento. El altar representaba aquellos lugares de encuentro, de reencuentro con la presencia misma de Dios. También el altar simbolizaba renovación de pacto. Y yo pregunto, iglesia, cuando en el hogar se pierde el anhelo de buscar a Dios, cuando en el hogar se pierde el apetito por la palabra de Dios, cuando en el hogar, hermano, no se exalta, no se le enseñan a los hijos a adorar y a bendecir el nombre de Dios, cuando en la casa a los hijos no se le enseña lo que es el agradecimiento, no se le enseña lo que es la gratitud, cuando en la casa, hermano, se pierde el afecto por el amor a los hijos, el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, el altar es totalmente quebrado. Todo esto ocurre cuando en el seno de la familia, cuando en el núcleo de la familia se descuida el altar. A nuestros hijos hay que enseñarle gratitud. Hay que enseñarle a valorar las cosas. Que aunque papá y mamá te sirvan la comida, que el niño aprenda a decir: gracias, mami. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos hijos solamente saben gritar cuando algo no les gusta. Pero si algo te gusta y tu mamá lo está haciendo con amor, es tiempo de decir: gracias, mami. Aunque tenga el deber, yo te agradezco por tu esfuerzo. Así que ¿dónde están los hijos de esta iglesia? ¿Dónde están los hijos? Dele gracias, dele gracias. El que tenga a su papá y a su mamá aquí, no sea un mal agradecido. Aprenda a darle gracias. Tenemos, hermano, el altar. Es un lugar para enseñar a nuestros hijos el agradecimiento. La gente ya no agradece. Y el altar, hermano, es un lugar de agradecimiento. Abraham, cuando Dios respondía, cuando Dios obraba, dice que levantaba un altar a Jehová en agradecimiento y adoración. Así que, hermano, es tiempo de ser más agradecido y quejarnos menos. Empezar a valorar más lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que no descuide, no deteriore,
no abandone su altar familiar. Es tiempo de empezar a reconstruirlo. Es tiempo de empezar a orar en familia. Es tiempo, hermano, de empezar a hacer los devocionales. Es tiempo de orar juntos. Es tiempo de meditar juntos. Es tiempo de aprender la palabra juntos. Sí, usted se sienta a enseñarle matemática, ayudarle a hacer la tarea de la escuela, pero no tiene tiempo para enseñarle la Biblia. Hay que reconstruir el altar familiar. Hoy la familia está en ruina porque el altar está destruido. Yo pregunto, hermano, como familia, antes de usted venir a la iglesia, ¿oró? Eso es una pregunta simple y sencilla. Tenemos que cultivar, hermano. Tenemos que hacer esto parte de nuestro hábito, de nuestro diario vivir. Ahora bien, ¿cómo evitamos que se deteriore el altar familiar? ¿Cómo reparamos el altar familiar? En los versos que leímos, si lo puede proyectar, el verso 4. Escuche esto, hermano. ¿Cómo reparamos el altar familiar? ¿Cómo evitamos que se deteriore? En los versos que leímos encontramos parte de la respuesta. Recuerden que las familias desobedientes, los matrimonios desobedientes perecieron en el desierto. Eso está en el libro antes de Deuteronomio. Habla de la rebelión de Coré. Y Coré era una familia. Y toda esta familia que se rebelaron contra Dios perecieron. ¿Y sabe por qué perecieron? Porque toda esa familia descuidaron su altar delante de Dios. Porque el que está bien contra Dios nunca se rebela contra las autoridades que Dios ha establecido. Entonces, en esta ocasión, todas estas familias, hermano, perecieron en el desierto. Y en este momento, esta nueva generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés, escucha, a esta nueva generación, yo quiero que tú le repitas lo que le dijimos a aquella generación desobediente. ¿Sabe por qué? Porque esa generación iba a entrar a las tierras prometidas, a otros pueblos, y Dios no quería que ellos corrompieran su altar adorando a dioses falsos. La palabra Deuteronomio se compone de dos partes. Deuteros, no sé si lo dije bien, que significa segunda. Y nomio significa ley. La palabra Deuteronomio lo que significa segunda ley o segunda repetición. Porque si hablamos de una segunda es porque hubo una primera. En la primera parte Dios a través de Moisés le dice al pueblo una y otra vez, oye Israel, yo te mando que guarde, que obedezca los estatutos, las palabras de Dios para que te vaya bien sobre la tierra. Entonces a esta nueva generación Dios le dice lo mismo para que no cometan el mismo error de aquellos que destruyeron su altar. Y para no destruir el altar, lo primero que Dios le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo pregunto, como familia, ¿le está usted enseñando a sus hijos quién es Dios? ¿Le está usted enseñando a sus hijos quién es Dios? A esta nueva generación, Moisés tenía la responsabilidad de enseñarle quién era Dios. El Dios que lo sacó de Egipto. El Dios que hizo columna de fuego, columna de nube, que abrió el mar, que hizo señales y prodigios, que envió el maná del cielo. A esa generación, Moisés tenía que recordarle todo lo que Dios había hecho.
Yo pregunto, ¿le está usted diciendo a sus hijos lo que Dios ha hecho en su matrimonio? Dígale a sus hijos que ellos son una bendición de Dios. Dígale a sus hijos que ellos son fruto del vientre de la bendición de Dios. Por tanto, una de las misiones de la familia es que papá y mamá le enseñen a sus hijos quién es Dios. Porque si tú no lo haces, lo van a distorsionar allá afuera. La responsabilidad de papá y mamá no es solo darle alimento, no es darle solamente una pela, es sacar tiempo y enseñarlo a descubrir quién es Dios. Mi hijo, esta comida que hoy hemos disfrutado es gracias a la misericordia de Dios. Hijo, estos años que tú tienes, hoy celebramos tu cumpleaños gracias a la bondad de Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, meterle a Dios por los oídos, meterle a Dios por el estómago, meterle a Dios por las entrañas. Porque es la única forma de que mañana sean buenos y excelentes ciudadanos. Hoy tenemos una sociedad podrida porque el altar familiar ha sido corrompido. Enséñale a tus hijos quién es Dios. Y en medio de la oscuridad más tenebrosa, en medio de la tempestad más fuerte, se va a mantener de pie. Si usted le enseña a sus hijos quién es Dios, usted no tendrá miedo cuando se vayan a la universidad. Usted no tendrá miedo cuando se vayan al trabajo, porque usted se ocupó de enseñarle quién es Dios. El Dios que abre camino, el Dios que suple. Esa es nuestra responsabilidad. Enseñarle a nuestros hijos quién es Dios. Pero la pregunta es la siguiente: para que los hijos conozcan quién es Dios, había que preguntarse primero, ¿papá y mamá conocen a Dios? Porque si papá y mamá no conocen a Dios, lamentablemente van a conocer otras cosas. Papá y mamá tienen delante de Dios la responsabilidad de conducir a sus hijos a encontrarse con Dios. Dice la palabra que tenemos que criar a nuestros hijos en el temor a Dios. Proverbio 22:6 dice: instruye, educa, conduce al niño en los caminos de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios te entrega esa criatura para que los primeros 18 años de su vida tú te encargues de hacer un buen ciudadano. Dios te lo entrega por 18 años como un experimento. Te puso ese tesoro para que usted se encargue de pulirlo y ser fructífero mañana en la sociedad, en la iglesia, en la escuela y donde quiera que vaya. El honor de papá y mamá, escuche esto, el privilegio, el orgullo de papá y mamá no debería ser que sus hijos saquen las mejores calificaciones. El honor, el orgullo de papá y mamá no es que sus hijos sean los mejores profesionales. El orgullo de papá no es que ese niño sea el mejor pelotero. El orgullo de papá y mamá debe ser que mis hijos conozcan a Dios a través del altar familiar. Porque tus hijos pueden ser un buen profesional, pero si no tienen a Dios, no tienen nada. Déselo fuerte al Señor, que se sienta. El orgullo de papá y mamá es que mañana sus hijos estén predicando. Es que mañana sus hijos estén tocando. Es que mañana sus hijos estén cantando. Ese debería ser el orgullo de papá y mamá.
porque lo demás vendrá por añadidura. De nada vale que tus hijos sean el mejor pelotero, que tu hija sea Miss Universo. Si no tiene a Dios en el corazón, esa belleza es simple y llanamente vanidad. Yo pregunto, hermano, ¿le estamos enseñando a nuestros hijos quién es Dios? Yo pregunto, con su comportamiento, con sus testimonios, con sus decisiones, ¿está usted conduciendo a sus hijos a encontrarse con Dios? Yo pregunto, como familia, ¿tenemos fe en Dios? ¿Cómo afrontamos las crisis en la familia? Hay padres y madres que ponen a los hijos nerviosos, los llenan de duda. Que si el niño tiene un examen, le va peor. Inyéctele fe. No, mi hijo, tranquilo. No olvide que tú eres el más inteligente del curso. Dele palabras de afirmación a sus hijos. Dele palabras a sus hijos que se levanten con ánimo y lleguen a la escuela con la frente en alto. Y aunque se quemen, diga: mami, me fue mal, pero tu palabra me hicieron de bien. Usted debe ser el mejor motivador, el mejor guía, el mejor ejemplo para sus hijos. Que aunque se caiga, usted le diga: mi hijo, eso es para hacerte más fuerte. Que aunque te fue mal en el examen, esto es simplemente una prueba de que para el próximo tú tendrás mejor calificación. Que sus hijos corran hacia usted en busca de ayuda. No que le salgan corriendo cuando la necesiten. Y a su nombre. El verso 5, hermanos, dice, lo puede poner, macho. Verso 5, Deuteronomio 6. Estamos hablando de cómo se restaura el altar familiar. Lo primero es enseñar en casa a conocer a Dios. Ahora bien, para conocer a Dios hay que leer la Biblia. Se está leyendo la Biblia en casa. A Dios lo conocemos a través de su palabra. A Dios lo conocemos a través de la oración. Se está orando en casa. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenemos que enseñar en casa, hermano, no solamente conocer a Dios, sino amarlo. Hay que amar a Dios con intención, con toda nuestra mente, con todos nuestros corazones, con toda nuestra fuerza. Amar a Dios con garras. Amar a Dios sobre todas las cosas. Yo pregunto, ¿sus hijos aman a Dios? ¿O aman más la televisión? ¿Aman más los muñequitos? ¿Aman más la Biblia? Hay que enseñarle, hermano, a amar a Dios. Exígele a sus hijos que oren, que aunque no digan nada, pero que se tiren de rodillas. Exígele a sus hijos que lean la Biblia y luego pregúntame, ¿qué entendiste? Es una forma de ir mostrando amor, afecto por las cosas de Dios. El verso 6, hermanos, ¿qué dice, macho? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hay que enseñarle a nuestros hijos a guardar su corazón. Depositar la palabra en su corazón.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. En casa, en familia, se va a hablar de las cosas que tú hayas depositado en el corazón de tus hijos. Escuche esto. Tus hijos van a hablar de las cosas que usted le haya depositado en su corazón. Motive a sus hijos a que aprenda texto bíblico. Uno, por lo menos semanal, que estudie, que guarde la palabra en su mente y en su corazón. Que tenga recursos para hablar, que tenga recursos para meditar. De acuerdo al verso 7, para ir rápido, tenemos que enseñar a nuestros hijos a hablar y hablar de la palabra de Dios. ¿Lo puedes poner, macho? Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse, a levantarse. Aquí lo que está diciendo es que constantemente hablar de la palabra de Dios debe ser parte de nuestro lenguaje diario. Hablar de la palabra de Dios debe ser parte de nuestras conversaciones. Y hay que hablarle al acostarse, cuando se levante y estando en el camino. ¿Sabe qué significa? Que cuando usted lo lleve para la escuela, vaya hablándole de Dios. Cuando usted vaya y lo busque, háblele de Dios. Cuando esté en el trabajo, cuando esté en la escuela, cuando esté en la plaza, háblele de Dios. Es hablar de las palabras de Dios. Ese es nuestro objetivo, que la palabra de Dios forme parte de nuestro lenguaje. Y de acuerdo al verso 8 y 9, tenemos que guiarlo conforme a las palabras de Dios. No conforme a lo que papá y mamá me enseñaron. Sí, eso fue lo que ellos nos dieron. Pero hoy tenemos un manual que tenemos que guiar a nuestros hijos conforme a la palabra, al consejo de Dios. De esta manera podemos reconstruir el altar familiar, enseñándole a nuestros hijos a conocer a Dios, amar a Dios, hablar de su palabra, hablar de su grandeza. La familia es un lugar, un espacio donde se forja, donde se forma el carácter, los valores y los principios de un gran hombre, de una gran mujer. Si queremos ver un cambio allá afuera, empiece a cambiar en su casa. Si usted quiere ver un cambio en la sociedad, empiece a cambiar en su casa. Empiece con algo simple. No permita que sus hijos salgan de su casa sin ordenar su cuarto. Simple. Empiece por ahí. Y cuando usted tenga la capacidad de ordenar su cuarto, tendrá la capacidad de hacer un cambio allá afuera. Y a su nombre. La familia es un diseño divino con una clara misión, con una misión única: instruir, proteger y reflejar a Cristo en la tierra. Dios, a través de la familia, quiere que Cristo sea reflejado. Y yo pregunto, ¿qué refleja tu familia? ¿Pleito, ira, cero, contienda? ¿O se está reflejando a Cristo? La familia, hermano, no se trata de personas perfectas. Se trata de corazones dispuestos a perdonar. Se trata de corazones dispuestos a crecer. Se trata de corazones dispuestos a abrazar, a trabajar juntos, a renovar sus relaciones. Así que como familia hay que hacer una renovación. Vamos a actualizar el malvete familiar en esta mañana. Vamos a empezar a ser mejor familia desde hoy. Yo hoy decido, Dorcas Esteve, ser el mejor esposo.
Josías dijo a él: yo decido ser el mejor papá. Iglesia Fuente de Salvación, yo hoy decido ser el mejor pastor. Prometo cuidarlo, prometo protegerlo, prometo instruirlo. Por tanto, prometemos como iglesia ser una familia que refugie a aquellos que están perdidos. Una familia, una iglesia que refleje a Cristo. Póngase sobre sus pies.